el sistema pensional y creó el sistema en el mundo, pero se necesitaba que hubiera capitalismo total para que todos los trabajadores fueran asalariados y los empresarios tuvieran de sus utilidades con qué pagar la seguridad social, y el Estado ponía la tercera parte. En Colombia el Estado no puso la tercera parte, incluso se llevó la plata que había en el IS para hacer otro tipo de obras. Pastrana hizo eso. Nunca puso la plata, la tercera parte, y nunca hubo capitalismo real en Colombia, solo un pedacito. Entonces la mayoría de los trabajadores no son asalariados, son por cuenta propia, desde el siglo XX completamente. Y los empresarios no tienen muchas utilidades porque el 80% de los empresarios son microempresarios. No tienen la fuerza económica para hacer eso. Ni siquiera los microempresarios pueden pensionarse. Y por eso solo el 20% de los colombianos durante el siglo XX tuvieron un derecho a la pensión. El modelo se cambió en 1993 con la ley 100, la misma de las EPS, y se privatizó. Solo que se dejaron los dos juntos, compitiendo entre sí. Creían los neoliberales que los fondos privados iban a chuparse todos los afiliados de Colpensiones, y resultó que fue lo contrario durante todo este siglo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de la ley 100 que existe hoy? ¿Y por qué no cubre, como ordena la Constitución, el 100% de la población colombiana? Sigue siendo el 20%, es decir, la ley 100 no mejoró nada lo que había en el siglo XX. Porque el negocio funciona así. El presupuesto nacional, ahora sí, como no lo hizo en el siglo XX, subsidia la mayor parte de las pensiones y de los pensionados que hay en Colpensiones. Que es ese 20% del siglo XX que pasó a ser pensionados en Colombia, siguen siéndolo. La propaganda neofascista empezó a decirles a través de los medios de comunicación que nosotros les íbamos a quitar la pensión, y sacaron las primeras marchas con los viejitos y las viejitas peleando contra nosotros por nada, porque nosotros nunca dijimos que le íbamos a quitar la pensión. Eso es un derecho inalienable e irreducible. Lo que dijimos era que había que coger el dinero que subsidia a esos pensionados desde el presupuesto nacional, y que llega a ser, era de 12 billones el año que yo entré aquí, pero creo que ya van en 20, no sé cuál sea el dato que hay hoy. Es una de las grandes partidas de gasto público. Más grande es la deuda externa, más grande es lo que acaba de obligarnos a hacer Duque, en contra de mi voluntad, todos los ministros de Hacienda de este gobierno, pero el primero fue Juan Manuel Restrepo, el gobierno Duque, que se creó el déficit de la gasolina. Es decir, hizo a Ecopetrol comprar la gasolina y diésel a precio internacional, que estaba carísimo por la guerra de Ucrania. Se cayó el peso, ¿no? Lo puso en casi, iba llegando a 5.000. Luego toda esa deuda se disparó. Nos echan la culpa a nosotros. No, fue Duque. Y Duque no pagó, sino en el último año el señor Juan Manuel Restrepo, con la inteligentísima idea de hacerlo con el presupuesto nacional. Es decir, creó el subsidio, no solo que generó el déficit, que llegó a ser de 70 billones de pesos. Aquí estamos hablando de 20 billones. Y lo empezó a pagar con el presupuesto, es decir, con el dinero que debería ir al gasto en los pobres. Yo he descubierto que el presupuesto real, que no lo aprueba el Congreso, que se lo hacen los tecnócratas del Ministerio de Hacienda y Planación Nacional a el presidente todos los años, y que lo hacen firmar un mamotreto así, que se llama liquidación del presupuesto, es el presupuesto real. Y el presupuesto real es una serie de transferencias de dinero público a los sectores más ricos de Colombia. Por eso no hay Estado social de derecho en Colombia. Por eso cada vez hay más desigualdad. Porque el dinero público, en vez de construir igualdad como ordenó la Constitución, crea desigualdad. Una de esas transferencias es a los pensionados. Porque parte de los pensionados actuales son la gente más rica de Colombia. Son magistrados, son congresistas, son ministros, son presidentes. Se paga con dinero público. Y más, porque entonces hay unas figuras que dicen se pagará igual que se paga a los magistrados. Y se van colinchando y se vuelven miles. Y se chupan buena parte del dinero público en pensiones de alta gama. Eso se ha morigerado un poco, nosotros lo acabamos de morigerar en la ley. Puede ser un motivo porque como el magistrado recibe una alta pensión, a veces hunden los proyectos de pensiones porque le va mal a él. Aquí no sé qué tan mal les vaya, no creo. Pero, entonces, ese subsidio por 20 billones, no terminé de hablar de los 70. Los 70, todos los ministerios de Hacienda, empezando por el último de Uribe y todos los míos, excepto el actual, los han girado el presupuesto nacional. Una traición al gobierno, hecha por José Antonio Campo, por Bonilla y por Guevara, que acabó de girar 7 billones en diésel, de deuda pública, o sea, subsidio. Y los camioneros grandes ya nos van a hacer huelga. Los 7 billones les sirve de nada, cuando de ahí hubiera podido salir muchísima seguridad para todos los camioneros. Los camioneros pequeños no se benefician del subsidio que está girando el gobierno nacional a los grandes transportadores de tractomulas de Colombia. Algunos oscuros empresarios, como lo vimos en el pasado paro. Y poner a los pequeños camioneros a tapar las carreteras cuando ellos se están quedando con 7 billones de pesos del presupuesto en subsidio al diésel. Les abaratamos el diésel muchísimo y ellos lo vuelven ganancias.
Son 70 billones en total que se giraron. Hay un déficit de 30 y pico billones. El FMI no hace las cuentas bien. O más bien, el que hizo la trampa fue Juan Manuel Restrepo. Porque la deuda con Ecopetrol, que es deuda pública de la nación, del gobierno, porque los hizo comprar la gasolina caro y la vendieron barato, y el déficit vale hoy 70 billones de pesos, debió pagarse por los usuarios de la gasolina y del diésel. Eran los beneficiarios, no son los más pobres de Colombia. Admito que el diésel pueda tener subsidio porque ahí se transporta la comida de los colombianos, y fue una de nuestras primeras medidas que logró bajar el precio de los alimentos cuando estaban creciendo al 23% anual en el gobierno Duque. Ahí controlamos la inflación. Ahora crecen al 1, al 2%. Pero el diésel sigue siendo subsidiado. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si en vez de subsidiar, como hicieron mis ministros, sin consultarme, ahí la traición, se hubiera pagado de los mismos usuarios? Pues que no tendríamos el déficit fiscal. Y 30 y pico billones de pesos se hubieran destinado a programas de reforma agraria, programas de cuidar a los niños y las niñas de Colombia, a programas de asociar los microempresarios y darles crédito asociativo. O sea, tendríamos un país todavía en un crecimiento muy grande. Y estos ministros hicieron esto a escondidas porque estaban presionados por una cosa que llama el Comité de Marco Fiscal del Ministerio de Hacienda, que creó el Duque por ley, que no es vinculante sino consultivo, pero todos los economistas le tienen miedo, porque los economistas no saben qué puesto van a tener después de que sean ministros de Hacienda. Ya vemos que a Bonilla le decretaron cargos, y Bonilla es inocente. Es una enorme injusticia de la Fiscalía. Y yo defiendo a la fiscal, la puse en mi terna. Me cuesta la vida casi porque por poner una terna independiente de fiscales, y no los que Barbosa decía que siguiera Marcela, ¿cómo se llama? Mancera. Y hermanos, todas las investigaciones dicen que ellos son los dueños de los fiscales que exportan cocaína de Europa a Estados Unidos desde el puerto de Buenaventura y controlan el puerto de Buenaventura. O si no, ¿quién es Pacho Malo? Que lo juzgan por contrabando para evitar ser juzgado por el verdadero crimen que produjo, que es exportar miles de toneladas de cocaína por el puerto de Buenaventura. Son miembros de la Junta del Narcotráfico. Y los fiscales ligados a esa banda son la fuente de una candidata presidencial que se cree periodista. Y por eso sacrificaron a mi hijo, porque llegaron a tal grado de impudicia que pensaban que podían romper mi familia y poner a mi hijo en contra y tumbar al presidente. A tal punto llegaron. Y la actriz de eso es la candidata. Pero este tema entonces está ligado, lo quito porque ya me he pronunciado al respecto. Está ligado entonces a que pagamos 70 billones estúpidamente. Es más de lo que se gasta Colombia cada año en subsidiar a los pensionados de Colpensiones, más. Obviamente Ecopetrol no está mal con todo este dinero, que paga su deuda, sí, es cierto, pero que tiene manejo de liquidez total. El presidente de Ecopetrol se les volvió su enemigo, no digo que sea pera en dulce, porque va contra mí en varias políticas de energías limpias, que se demora el ministro de Minas en que se ejecute. Pero haber gastado 70 billones del presupuesto nacional es un pecado enorme. Sin embargo, a pesar de que es un pecado de Bonilla también, Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la UNGRD. La UNGRD la manejó un grupo de bandidos y yo soy culpable porque puso uno de ellos a manejar, que querían financiarse para ser senadores, lindos ellos, y financiar una disputa interna del Partido Verde. Pero ahí no hubo cupos parlamentarios. Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda, siempre. Y tramitar proyectos por parte de los congresistas no es delito, es una gran discusión porque la Constitución establece ese derecho. Y para que se vuelvan cupos indicativos, que yo lo denuncié, en uno de mis debates en el Senado puse todos los nombres con códigos secretos, los agenció Juan Manuel Santos, en el gobierno de Pastrana, y así pasaban las leyes. El barril de los puercos le llaman en Estados Unidos a eso. Yo mismo los denuncié y los descubrí. El mayor era el papá de la Blel actual, que hoy nos critica, el mayor dueño de cupos indicativos parlamentarios. Y el segundo era el quesero de Sagún, que yo lo conozco, Bula, pero él era el suplente del primo de Uribe, Miguel Uribe. Mario Uribe, que era el segundo. No sé si usted, Augusto, tiene todos esos datos y deberíamos publicar de nuevo los códigos, porque yo mismo supe cómo era el mecanismo, los denuncié. Nunca hubo investigación penal porque el fiscal era Luis Camilo Osorio. El fiscal Luis Camilo Osorio estaba metido en el paramilitarismo de Colombia, y toda la cúpula de la fiscalía de ese entonces pasaban los sospechosos de ser guerrilleros de los procesos de la fiscalía al señor Noguera en el DAS y después aparecían muertos. Así mataron a Andrés, el profesor de Barranquilla, y otros muchos, como el que llaman Correa Andrés. Nunca fue juzgado el fiscal Luis Camilo Osorio, nunca, jamás. Nunca se ha investigado la infiltración criminal dentro de la policía. Dentro de la policía sí, dentro de la fiscalía. El DAS sí, pero la fiscalía no. Jamás se ha investigado la fiscalía, ni siquiera esto que denunciamos. La Corte Suprema condenó a un muchacho que fue el primero en pasarme la información cuando cruzó
por software las cuentas de los empleados, las cuentas de celular de los empleados de la Fiscalía, con las cuentas de los paramilitares presos o asesinados, y dio 142 funcionarios hablando entre Fiscalía y paramilitares. 142 que nunca fueron investigados. Bueno, este tema es para mostrar la magnitud de lo que es un subsidio creado y no criticado nunca por la prensa, con la crítica que hay hoy sobre 20 billones alrededor de la reforma pensional. El subsidio fue a parar a los que usan gasolina, no son los pobres los que usan la gasolina, los moteros usan poquita gasolina. Son los dueños de las cuatro puertas, los mismos congresistas, los mismos ricos de Colombia que andan en cuatro puertas, se les volvió marca de estilo. En Europa no se usan las cuatro puertas. Y un subsidio a los ricos con el dinero de los pobres, por 70 billones de pesos. ¿Cómo va a crecer el índice Gini en Colombia así? Y así como se giran estos dineros a ricos, se giran en las concesiones viales. Hay 8 billones de pesos colombianos guardados en las fiducias del Grupo Aval y el GEA, sin usarse en obras. Y yo digo que hay que decretar, Germán. Eso no puede ser. Claro, lo han metido hasta por ley, para asegurar la plata. Entonces los funcionarios de DNP y del Ministerio de Hacienda, uribistas, que aún no hay entre el 1 de diciembre y el 5 de diciembre, primero han metido todo eso en el decreto de liquidación del presupuesto, los presidentes lo han firmado, ahí ponen cada carretera, chun, 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 con tanta plata. No están las carreteras de las regiones de La Paz, no están las carreteras olvidadas, no están las carreteras excluidas, esas están en vías y son la cola. Lo que está en la prioridad es lo de la ANI, donde salió Odebrecht, y están en las rutas 4G y 5G, que valen por kilómetro hasta billones. El túnel del Toyo cuesta 100 y pico, no sé cuántos han gastado todo el tiempo. 10 años llevan construyendo. Y no hay una carretera decente al Aro, donde hicieron la masacre, ordenada por la justicia, y no hacen ni un kilómetro de pavimento. Acabo de ver otra, que dijeron que estaba pavimentada y está en puro recebo. Ahora te muestro, yo la grabé por ahí. Entonces todo se gira a los ricos, porque ¿quiénes son los dueños de las concesionarias de 4G y 5G? Pues el Grupo Aval, el GEA antioqueño y otros. Los carteles de la contratación nacional. Subsidio para los ricos. Y si uno coge Serpilo paga, es subsidio para los ricos, porque cogen unos muchachos que sí son muy inteligentes, una minoría, le pagan la universidad privada de lujo, bueno para ellos, pero la educación no puede ser meritocrática, es un derecho universal, dice la Constitución. Y entonces la plata pública no puede irse para unos pocos, y menos para los dueños de las universidades privadas de alta calidad, que ¿quiénes son? La élite colombiana pagándole la educación a los hijos, para que se perpetúen como élite, saben lo que hacen, pero el dinero público no debería ser para eso. Y de ahí estamos aumentando la cobertura con el ministro de Educación. ¿Dónde está el ministro de Educación? Que no habla, pero Songo Sorongo no lo hizo Gaviria. Gaviria hizo lo contrario. Yo cometí la tontería de elegirlo ministro de Educación, pensando que el rector de la Universidad de los Andes iba a ser condescendiente con la universidad pública, y nos metió la plata en inversión para que no quedara en la ley 30, entonces no hubiera permanencia. Y entonces ninguna universidad se le midió a aumentar cupos en todo ese periodo, hasta el 2024, porque la otra ministra también hizo lo mismo. Y ahí viene la desazón del SENA. Desde el 2024 todo cambió y ahora metimos en funcionamiento y se cobijan con la ley 30 y cada vez más, y estamos aumentando la cobertura de educación superior como en un cohete. Esa es una de las vainas chéveres que hay que mostrar, ministro, que si no se muestra. Hace lo que la prensa, la Gaurizati y la Vicky diciendo, 0 colegios hizo el Bogotá Humana. Y era una trampa, porque nosotros no hacíamos colegios, que es una figura jurídica, sino sedes, que es la figura física. Hicimos 45 sedes. Peñalosa entregó la mitad de lo que hicimos nosotros y nunca dijo gracias. Nunca se ha hecho tanto en infraestructura en Bogotá. 3 sedes universitarias. Oiga, se entraba y no hace ninguna. Y la única salvación de Bogotá, porque no tiene mar, no tiene río navegable, si no le hacemos el ferrocarril, ministro de Transporte, hasta el Carare, y se junta con la troncal a Santa Marta, Bogotá no tendrá capacidad física e industrial para exportar. Importa, pero no exporta, importa caro. Y entonces, si no hay conocimiento, pues Bogotá está fuera de lugar. Si no hay movilidad, pues está fuera de lugar. El metro elevado no disminuye los tiempos de viaje en Bogotá. Estamos invirtiendo 7.000 o quizás más millones de dólares sin que disminuya un minuto el tiempo de viaje en toda la ciudad. Es un derroche, gracias a nuestro amigo Peñalosa, que como el Transmilenio sigue pasando por debajo, pues y no el subterráneo, que sí quitaba el tiempo de viaje en Bogotá, y quitaba las troncales de Transmilenio. Eso los espantó. La oligarquía bogotana no entiende lo que es la modernidad. No
no hace universidad, no hace movilidad y ahora acabó con el agua. Porque el que se haya acabado con el racionamiento no significa que aumentaron los niveles del embalse históricamente. El embalse está bajando históricamente, aún en tiempos de lluvia. Y si no hay agua en Bogotá con 9 millones de habitantes, entonces ¿qué va a pasar? Ni conocimiento, ni agua, ni movilidad. Bueno, pero es porque entonces los recursos de Bogotá, que son importantes, también van a los más ricos. Cada año 3 billones de pesos a los dueños de los buses de Transmilenio. 3 billones del pueblo. Y no bajan las tarifas. Y como no bajan las tarifas, la gente allá incómoda en los buses se va a comprar moto y carro y peor la congestión de toda la ciudad. Disminuye, Transmilenio disminuye los tiempos de viaje. Disminuye, no, aumenta los tiempos de viaje. Y entonces tenemos unos presupuestos, unos locales poderosos, otro nacional que a través del decreto de liquidación, que yo aprendí a leérmelo todas las 500 páginas y ahí vino mi estrella, porque ya supe lo que hacían, los otros presidentes no sabían. Entonces es una transferencia de dinero público a los más ricos, es decir, va contra la Constitución y el Estado Social de Derecho. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Porque si somos coherentes, que ya supe lo que hacían, los otros presidentes no sabían. Entonces es una transferencia de dinero público a los más ricos, es decir, va contra la Constitución y el Estado Social de Derecho. Por eso yo quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia. Porque si somos coherentes con Estado Social de Derecho, y los magistrados tienen que volver a repetir Estado Social de Derecho, ¿social qué significa? A diferencia de Estado de Derecho, que se busca la igualdad, y el presupuesto entonces no puede crear subsidios a los más ricos, está prohibido por la Constitución. Pero se repite y se repite. En el caso de las pensiones, entonces, lo que hacemos en la ley es coger esos 20 billones, pero entregárselo a los más pobres, que son los que hoy no tienen pensión. El bono pensional más grande y para más gente. Y eso solo se logra si el recurso nacional no va para los pensionados ricos o más ricos, sino para los más pobres. Y entonces, ¿quién paga las pensiones? Pues lo que iba de las cotizaciones de los fondos privados a las cajas de ahorro, que le dicen al cotizante que es de ellos, pero no pueden tocar la plata sino en 30 años. ¿Cierto? ¿Dónde está la plata de los fondos privados de pensiones? Que le dicen al cotizante que es de ellos, pero no pueden tocar la plata sino en 30 años. ¿Cierto? ¿Dónde está la plata de los fondos privados de pensiones que ha ahorrado el pueblo trabajador durante todos estos años del siglo XXI? La prensa no lo dice, ¿no? ¿Dónde está la plata? El 50% se lo llevaron de Colombia. Se llevaron el trabajo de Colombia, el ahorro colombiano. Y está en negocios de los dueños de los fondos privados fuera del país. Compran bancos y meten el dinero riesgosamente en paraísos fiscales. He pedido al privados fuera del país, compran bancos y meten el dinero riesgosamente en paraísos fiscales. He pedido al ministro que corrija eso. No puede irse el trabajo de Colombia, lo poco que ahorramos, afuera de las fronteras. ¿Cómo así? Ese decreto lo creó Juan Manuel Santos, ni Uribe lo creó. Fue Juan Manuel Santos que les permitió sacar la plata del país. Pues ¿cómo va a haber ahorro en Colombia e inversión en Colombia si el único ahorro colombiano, que es el del trabajo, lo sacan? Pero no hay periodista ni economista periodista que lo diga. Y se le paga, el cotizante tiene que pagarles. Y entonces, y se le paga, el cotizante tiene que pagarles. Y entonces está la reforma pensional. Entonces ahora la plata quedará en Colombia, aunque yo quiero que salga el decreto. Quedará en el Banco de la República, creo, o sea, de acuerdo a la ley. Y el subsidio del Estado Nacional irá para el bono pensional de los más pobres. Y serán 3 millones de viejos y de viejas. Y ahí aumenta toda la cobertura pensional, creo, o sea, de acuerdo a la ley. Y el subsidio del Estado Nacional irá para el bono pensional de los más pobres. Y serán 3 millones de viejos y de viejas. Y ahí aumenta toda la cobertura pensional, por eso salta del 24 tradicional al 50 y pico. Y el dinero de los cotizantes que se ahorra irá para pagar los actuales pensionados. Igual que el ahorro de los nuevos trabajadores en el futuro irá a los actuales trabajadores pagándoles su pensión. Eso es lo que llama el régimen de reparto, que está en la mayor parte del mundo. Como
estaba compitiendo con el otro, el público, lo fusionamos en pilares, coherentemente, no compiten, y todo el dinero se usa para pagar pensión y bono pensional. Y quitamos el déficit del gobierno. Es decir, la partida de transferencia del gobierno se quita, pero se vuelve gasto a los más viejos y quitamos el déficit del gobierno. Es decir, la partida de transferencia del gobierno se quita, pero se vuelve gasto a los más viejos y viejas de Colombia más pobres. Por eso todo campesino y campesina empezará a tener un derecho al bono pensional. Toda mujer tendrá, así se quede en la casa trabajando, porque es una trabajadora del hogar, cuidando a los hijos, tendrá derecho al bono pensional. No la abandonarán los hijos ni el marido, porque suele suceder, sino que tendrá con qué vivir y soportar. Esto es lo que pedimos se apruebe en la Corte Constitucional. Tendrá, así se quede en la casa trabajando, más pobres. Por eso todo campesino y campesina empezará a tener un derecho al bono pensional. Toda mujer tendrá, así se quede en la casa trabajando, porque es una trabajadora del hogar, cuidando a los hijos, tendrá derecho al bono pensional. No la abandonarán los hijos ni el marido, porque suele suceder, sino que tendrá con qué vivir y soportar. Esto es lo que pedimos se apruebe en la Corte Constitucional. La plata está, no hay que conseguirla, solo hay que manejarla en forma diferente y dejar de usar el dinero público como subsidio a los ricos. Ahí, ministro, usted tiene de educación pues unas tareas que cumplir en relación a la educación para quitar el subsidio a ricos y ampliar la cobertura a toda la juventud popular de Colombia, rural y urbana. El ministro de Trabajo tiene eso mismo que hacerlo en pensiones. La ministra de Transporte tiene que garantizarlos, que dejemos de subsidiar las concesionarias, que nos devuelvan la plata que no están usando. ¿Qué hace el señor Luis Carlos Sarmiento con 2 billones de pesos de la carretera Mulaló guardados en su banco? Si no está haciendo ni un metro, y no lo va a hacer, porque la obra estuvo mal planeada. Y lo que debemos hacer es el ferrocarril, no la carretera de Buenaventura a Cali, que no sé por qué suspendieron eso en el Ministerio de Transporte. Teníamos unos enemigos muy grandes en el Ministerio de Transporte. Solo carreteras 4G y solo Transmilenios. Y sabotearon todo lo demás en el Ministerio de Transporte. Teníamos unos enemigos muy grandes en el Ministerio de Transporte. Solo carreteras 4G y solo Transmilenios. Y sabotearon todo lo demás. Y ese no es mi gobierno. Y ese es el tema, ministra canciller. Usted tiene que expedir el acto administrativo que creo que tengo que firmar yo, prohibiendo la entrada de la fiscal de Guatemala a Colombia y sus amigos mafiosos, todos. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad. No entra a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar de gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana. Se le prohíbe la entrada aquí a Colombia. Y eso lo quiero para mañana, ojalá pasado. Y entonces, bueno, ahí vamos. Entonces siga. Muchas gracias, señor presidente.